La idea de Castellbines y Monteses surge de la necesidad que tenemos en Barco Pirata de atraer al público joven a los escenarios para ver teatro clásico. Primero, de la necesidad global que tenemos de traer a la gente joven de vuelta y más todavía cuando el público fiel ha dejado de ir al teatro precisamente porque es el público más vulnerable al virus. Con lo cual hemos perdido al 50% de nuestro público, que es la tercera edad, y también perdimos en su momento al público joven porque a los chicos jóvenes no les interesa el teatro. Lope de Vega para ellos es una parte del temario, como decía antes en la rueda de prensa, es una asignatura casi, y la oportunidad de poder hacer algo en colaboración con la CNTC y potenciar yo creo que poder rellenar esa laguna que tenemos, ¿no? de que el público joven no entienda que el teatro es un rollo, que es un tostón, que es en verso, que rima, que encima es Lope, que encima me voy a examinar de Lope la semana que viene con un comentario de texto, etcétera, etcétera, sino que vean que Lope puede ser divertido, que puede ser entretenido, que puede ser imaginativo, que les puede potenciar la imaginación, que les puede animar en un momento dado a musicar sus versos, que rime no es malo, sino todo lo contrario, ayuda a tener una riqueza, en fin, un afán meramente educativo es el que nos impulsa de primeras. Y luego mi amor a la historia de los amantes de Verona, porque me ha acompañado desde que empecé, desde que decidí ser actor en el teatro universitario, pues también me impulsó también a decidir que fuera Castellbines y Monteses y no otra. Bueno, digamos que yo creo que la clave del éxito es que, en efecto, el espectador se termina olvidando de que está escuchando verso, que es un proceso que en una obra de teatro normal tardas más tiempo en asimilar. Yo tengo una obsesión en todos mis montajes de tratar de crear un vínculo y un lenguaje con el espectador desde el principio, unas reglas del juego. Vamos a jugar a Castellbines y Monteses, vamos a jugar a Lehman Trilogy, vamos a jugar a La Cocina, y son juegos distintos. Desde el principio yo planteo unas reglas del juego más o menos directamente para que el público entre, para desubicar al público, anular la expectativa, que es tremenda en teatro y en cualquier cosa de la vida. Yo creo que la expectativa es uno de nuestros defectos comunes, de poder dejar a un lado la expectativa y rendirse a una propuesta concreta, ¿no? De ahí que pues, la función empiece en italiano y que el espectador al principio esté desubicado, pero ese desubique del espectador nos ayuda a que el espectador se suba al carro o directamente salga del teatro y se vaya. Tendemos a avisar a los acomodadores para que eso no suceda, ¿no? Para que no se asusten tanto. Pero sí que creo que la clave está en esta cosa de proponerles un lenguaje común e implicarles, que se identifiquen con ese lenguaje desde el principio, que sientan que forman parte. Que sientan que forman parte del hecho teatral, de la historia que se va a contar, que de hecho en esta función yo no sé cuántas veces en el Teatro de la Comedia se ha visto al público participar activamente del espectáculo, ¿no? Aquí directamente en varios momentos el público hasta canta. Entonces esta obsesión que yo tengo de que el espectador no sea solo un voyeur, sino que sea parte integral del espectáculo, creo que suma si sale bien. Cuando no sale bien, pues es un chasco. Pero si sale bien y si no es violento, si no es la fura, vaya, que te manchan con barro, te sacan a la escena o lo que sea, no, desde un lugar del respeto y con mucho cuidado, si se hace bien, yo creo que es una de las fórmulas del éxito de Castellbines. Los entreactos ha habido una evolución. Son necesarios porque hay cambio de escenografía. O sea, necesitamos cambiar unos paneles. Cada cambio de entreacto al principio duraba 15 minutos, lo que tardaban los técnicos mínimo de 15 a 20 minutos, dependiendo del entreacto. Hay dos. Yo venía de montar una obra con 2 entreactos, que era Lehman Trilogy, donde eran muy pertinentes y perfectamente entendibles. 50 minutos, un entreacto, cambiaba la historia, otros 50 minutos, otro entreacto, cambiaba la historia y cambiaba incluso el género. Aquí no es el caso y empezamos haciendo la función con 2 entreactos al más puro estilo teatral, es decir, el público se tiraba telón y el público pues, tenía oportunidad de ir al baño. ¿Qué pasa? Que estamos en COVID, la gente no puede ir al baño, pero es que eso además lo hemos utilizado a nuestro favor. Como la gente no puede ir al baño y no va a estar sentada con el telón cerrado, con la luz apagada durante 5 minutos, 10 minutos o 15, hagamos unos entreactos.
unos entreactos que sean como un sorbete de limón, que no sean más de lo mismo de lo que se está contando, que sirva un poco para sonreír, para reírnos del teatro. También, de hecho, el primer entreacto es reírnos un poco del teatro clásico, y que sean como spin-offs de personajes que a priori no tienen tanta importancia o que, en el caso del segundo entreacto, no conocemos todavía lo suficiente, a pesar del peso que tienen en el tercer acto, ¿no? Y bueno, y aprovechando esos mariachis maravillosos que aparecieron en los ensayos y que me parecía que tenían derecho a tener un pequeño momento de gloria aparte, ¿no? Con lo cual, los entreactos básicamente nacen de la necesidad principalmente de las salas donde hemos ido de bolos, de que no hubiera entreactos. Son más que entreactos, son unos entremeses, ¿no? Unos interludios que nos hemos inventado, que me inventé yo en una tarde, y en una tarde los pusimos en pie y en una tarde estaban para estrenar, porque estos actores son acojonantes de buenos. Y se montó la coreo del segundo, el primero salió del tirón y bueno, forman parte del espectáculo porque necesitamos parar. Aquí, por ejemplo, en el Hospital de San Juan no tenemos telón, con lo cual tenemos que hacerlo de otra manera. Nos hemos inventado otra cosa que también ha surgido poco antes de la rueda de prensa. Pues he ido un rato, hemos visto las opciones que teníamos y he dicho, pues hagamos esto. Entonces, los sitios donde no hay telón se hará de otra manera y los sitios donde hay telón, pues lo hacemos como lo haremos siempre. No te puedo medir en tiempo, sí en el esfuerzo no remunerado de todos, porque realmente esto no sale los números ni para atrás. No pueden salir los números. Esto es un espectáculo para ser directamente producido por un teatro, por una entidad pública, no en coproducción, porque realmente luego te vas de gira y no tienes 3 días para montar. Tienes un día, como si fuera un espectáculo normal, y no es un espectáculo normal, es un musical. No está creada la infraestructura para albergar espectáculos de este tipo de formato, si no es producidos por un Centro Dramático Nacional, un INAEM detrás. Si no hay un INAEM detrás es muy difícil sacar adelante un espectáculo así. Lo estamos haciendo a golpe de riñones, como digo yo, y bueno, y hacemos lo que podemos, pero a nivel de tiempo, yo llevo con este montaje, como te decía antes, en la cabeza 6 años. Desde el momento en que decidimos hacerlo en coproducción con la CNTC son 2 años. Desde el momento en que ya tengo el elenco de actores es 1 año. Hostia, en 1 año casi no hay tiempo para hacerlo. Lo hemos hecho como hemos podido. Encima hemos tenido 1000 percances de los que no se han hablado en la rueda de prensa, porque ya no necesitamos una coartada para justificar cosas que no salen, ¿no? Ahora ya sale. Como te contestaba antes, no sale lo que yo tenía en la cabeza. Hay cosas que no se han podido hacer, pues porque no ha habido los medios, no ha habido el tiempo, no ha habido la oportunidad, o porque estamos en COVID y hay cosas que no se pueden hacer en COVID. Pero por otro lado, se han podido hacer otras que sin COVID no habrían podido ser posibles, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, tenemos un final de función que yo creo que firmaría el mismo Lope, que es infinitamente mejor que el final de Lope, porque incluimos el COVID, porque le hacemos al público recapacitar y decir, ojo señores, esto que estamos haciendo es muy frágil. Y creo que es momento de realmente romper una lanza. Ahora mismo el teatro siempre es un espejo ante el mundo, pero ahora tiene que ser un espejo ante sí mismo y hacer recapacitar al espectador de teatro de lo difícil que es sacar adelante un proyecto teatral. Ya solo. Bueno, yo creo que no hay un sello de barco pirata. De hecho, Mario Gas y yo somos directores muy distintos. Somos grandes amigos, pero 2 directores muy diferentes. Hacemos cosas muy distintas y el punto de vista es diferente. El sello mío, concreto, pues tiene que ver mucho con el juego, con espectáculos que, a pesar de que tengan una profundidad y que sean textos para mayores de edad, puedan verlos mis hijos. Yo siempre tengo esa obsesión de que me encantaría que el que entrara al teatro fuera el niño de cada uno y no el adulto. Por eso tengo una especie de obsesión de hacer teatro en una carpa, porque cambia totalmente el lugar. Algún día lo conseguiré. Creo que el sello de Barco Pirata tiene que ver con eso, con ese aroma, o por lo menos se pretende que tenga ese aroma de carpa. Pero no de circo, sino de teatro. O sea, poder hacer teatro en una carpa, yo creo que al espectador lo coloca en otro lugar. Y tratamos de llevar elementos, a pesar de que sean montajes como Una noche sin luna, que es un montaje para adultos, o Lehman Trilogy, que a pesar de no entender lo que está diciendo un niño se los pueda tragar, ¿no? Pueda asumirlos y se lo pase bien. Eso por un lado. Y luego, evidentemente, como también te decía antes, la implicación del público. Yo en todos mis montajes necesito una connivencia con el que estáis sentado,
un meneo, un no vas a estar de voyeur, un no estar cómodo, ¿no? Todo esto parte de una sensación que yo tenía cuando iba a ver la misa del gallo con mis amigos. Yo vengo de familia agnóstica, no había ido a una misa en mi vida y de repente en Navidades tenía que ir a la misa del gallo. Y claro, ir a la misa del gallo significaba que para mí significaba, estando en la iglesia, que en cualquier momento el cura se iba a dar cuenta de que yo no creía en Dios y me iba a decir, a ver, tú, según en el versículo tal, pensaba que me iban a preguntar. Esa sensación, que era una sensación de miedo, pero al mismo tiempo de adrenalina, me hacía estar muy atento y no estar repanchingado en la butaca, sino estar así. A mí me gusta que el espectador esté así, y eso sería un sello identificativo. Conseguir que el espectador diga, cuidado que este cabrón en cualquier momento me pregunta o me hace salir o me hace intervenir o lo que sea. Yo eso lo necesito como espectador, como director, incluso como actor.